Bendito Padre, te damos gracias por este precioso momento, Señor, donde nos disponemos, oh Dios de la gloria, a aprender de tu palabra. Pido bendición grande y sabiduría sobre mi hermano, Señor, que sea usted usándolo como instrumento grande, Señor, y que nosotros pongamos, Señor, todo lo que necesitamos para que tú nos puedas bendecir, nos puedas instruir en tu palabra, Señor. Pongamos en práctica lo aprendido, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que se están conectando, los hermanos que ya están preparados para recibir de esta clase hermosa. Señor, lo ponemos todo en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, habíamos estado trabajando con el Sermón del Monte, el carácter del cristiano, cómo tiene que ser. Habíamos visto que no solamente el carácter de nosotros tiene que ser diferente, sino mostrarnos, ¿verdad? Mostrarnos diferentes, ser realmente diferentes e ir al revés. ¿Por qué tenemos que ir al revés? Porque el mundo está al revés de lo que Dios quiere que se haga. Y a todo lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno, ¿verdad? Esa es la ética y la moral de este tiempo. Cada vez más están empujando porque el mundo acepte cosas que no son la voluntad de Dios, que no son bíblicas, que no son buenas desde la perspectiva de la ética también. Como el hecho de aprobar el aborto, ¿verdad? A mí me dio, de veras, lo digo con mucha sinceridad, a mí me dio, yo no digo me dio coraje, porque no me dio coraje, sino que me dio una profunda tristeza cuando cientos de personas, mujeres y hombres, en una plaza estaban con una tremenda alegría, ¿verdad? Gozo. Allá en Argentina, en la plaza de, de la República de Argentina, en la capital, celebrando porque el Congreso había aprobado el aborto. Eso lo fue pasado por la televisión y entrevistaron a gente pro aborto. A mí, cuando yo vi eso, y mujeres, pues considero, se ven que no son gente con aparentes principios, con cuestiones de que es gente educada también, ¿verdad? Pero contentos con eso. Entonces el mundo está en otro rollo ahorita. La vez pasada leí una noticia de una señora que creo que fue en Ecuador, que estaba pidiendo que le dieran o sea, que la mataran, que le practicaran ella el, ¿cómo se llama eso? La eutanasia, ¿verdad? La eutanasia. Pero como es prohibido, la ley lo prohíbe en la mayoría de países latinoamericanos, entonces se fue a Holanda, porque allá sí está autorizado. Y le hicieron un examen y todo, y llegaron a probar que si ella, pues si ella lo pedía, podían los médicos aplicarle la eutanasia. Y le practicaron la eutanasia. Y falleció, ¿verdad? De seguro tenía mucho sufrimiento, pero independientemente de eso, Dios ha dictado y ha dicho que no matarás, ¿verdad? El hombre no puede decidir sobre la vida de otra persona, aunque ésta tenga el deseo de morir, ya no seguir viviendo. O sea, es toda una controversial, un punto controversial ético y moral en la cual se está generando todo esto. El mundo cada vez más está en contra
de lo bíblico. Yo sostengo esta tesis, que todavía nosotros como países latinoamericanos, todavía en algunos más, en otros menos, tenemos algo de pulcritud en cuanto a la castidad, en el que todavía encontramos una gran cantidad de mujeres y una gran cantidad de hombres que son castos, ¿verdad? Yo por lo menos he estado en unas tres cultos en mi iglesia, en donde grupos de jóvenes, entre 30 a 40 jóvenes, algunos de ellos incluidos mis hijos, en uno de esos grupos, tomaron la decisión, ¿verdad? Ellos tomaron la iniciativa, tomaron la decisión y en el culto decidieron pues honrar a Dios a través de mantenerse castos hasta el matrimonio, ¿verdad? Y entonces ahí subieron todos a la parte del frente del templo y se oró por ellos y ellos tomaron una decisión. De la mayoría que conozco, muchos se han casado ya y llegaron justamente castos a la iglesia. Quiero decir, al matrimonio. Y no he sabido de algunos que haya roto ese pacto, pero por eso digo que hay todavía algo de pulcritud en los países desarrollados y en algunos países que se consideran un poquito más desarrollados que otros. En Latinoamérica, ya el sentido de castidad ya es como, o sea, es retrógrado, ¿verdad? Es como que una chica en los Estados Unidos, latinoamericana, ella diga que tiene 24, 25, 26 años y que nunca ha tenido una experiencia sexual, la ven extraña, rara, marciana o algo parecido. ¿Por qué? Porque no es lo normal de esa sociedad. Y en los hombres no digamos, ¿verdad? Entonces, eh, inclusive Hollywood se ha encargado de generar ese valor en las mujeres especialmente. Y, y digo y sostengo esa tesis, ¿verdad? Que todavía encontramos algo de pulcritud en nuestras sociedades, en las cuales encontramos muchas mujeres y muchos hombres que todavía son castos, esperando, ¿verdad? Esperando ese momento especial del matrimonio. Amén por los que tienen esos principios y piensan de esa manera. Y eso es ir al revés, ¿verdad? Es exactamente lo que estos valores del reino son los que estamos viendo. Por eso vamos a iniciar ahora con con esta parte ya vimos lo del carácter, que son la primera parte de el Sermón del Monte. Ya vimos la influencia, que nosotros tenemos que ser influencia, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz y impactar a la sociedad con nuestra forma de ser, con nuestra forma de proceder y especialmente con la predicación del evangelio. Tenemos que ser diferentes. Ya bien vimos la justicia, donde habla que si la justicia de nosotros no es mayor que la de los escribas y fariseos, no andamos en nada, ¿verdad? No andamos en nada. Y vimos lo de la religión y yo quiero entrar a dos puntos específicos sobre la religión. En este caso, pero primero decir que para que entendamos bien todo el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7, y ahora le vamos a meter de lleno al capítulo 6, estos dos versículos, el capítulo 5, 20 y el 5, 48, son los claves para entender todo el Sermón del Monte. El 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los cielos. Y luego dice el 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿de qué nos está hablando el versículo 20? Nos está hablando que esta justicia no es mi justicia, ni la justicia de una sociedad, ni la justicia de un país o de otra persona, sino que está hablando de la justicia de Dios. ¿Verdad? Porque sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. O sea, es vivir bajo la justicia de Dios para que Dios haga la justicia de Él en nosotros y a través de nosotros. Y eso encierra prácticamente todo el Sermón del Monte, porque ahí está centrado el carácter y la actitud del cristiano. Pero ahora vamos a estar trabajando básicamente sobre este punto. Sobre la religión y luego a esta otra parte que es la ambición. ¿A qué debemos de ser ambiciosos? Dice, no hipócritas, sino real. Vamos al capítulo 6 del libro de Mateo. Aquí en el capítulo 6. Vamos a ver dónde lo tengo. En el capítulo 6, yo sé, aquí se los pongo en la pantalla, ¿verdad? El capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es una continuidad de lo último que vimos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a ver que aquí nos da una instrucción, ¿verdad? Guardaos. Y es más una orden, ¿verdad? Guardaos. Y nos dice de qué. Y luego, si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar siempre una recompensa, ¿verdad? En cada uno de ellos, tanto en las cuestiones de la limosna, la oración y el ayuno, que tienen que ver con los aspectos religiosos del pueblo de Israel de aquel entonces, ¿verdad? Esto eran el centro de la religiosidad del pueblo de Israel, la limosna, o sea, el dar, la oración y el ayuno. Pues justamente de estos tres aspectos vamos a ver. En la segunda parte, versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. ¿Ven? Allá la ofrenda, la limosna tenía que ver con dar, pero que no los hombres ni se den cuenta, ¿verdad? Porque es Dios quien está viendo, Dios ve el corazón. Aquí lo mismo. Aquí oraban en las calles, en las esquinas de las calles, se iban a orar, gritaban y hacían varias cosas allí para que los vieran y que dijeran, esta es una persona piadosa, ¿verdad? Piadosa es que tiene una tendencia hacia lo religioso, hacia la búsqueda de Dios. Pero en su corazón no era eso, sino que era lo que buscaban era que los hombres les rindieran pleitesía porque los miraban religiosos. Entonces, ese es justamente lo que hacían. Dice, en las esquinas
de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, aquí está la indicación para nosotros. Cuando ores, entra en tu aposento, al igual que la limosna, ¿verdad? Ya en secreto. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como ven, aquí hay una recompensa en público y aquí también hay una recompensa en público. ¿Por qué? Porque mi actitud tiene que ser lo más discreta, porque no estoy haciéndolo para los hombres, sino que lo estoy haciendo para Dios. Por eso que dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Versículo 7. Orando no use vanas repeticiones como los gentiles, y aquí nuevo lo compara, ¿verdad? Que piensan que por palabras, palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y da un ejemplo, ¿verdad? Un modelo de oración, pero no necesariamente que eso es lo que teníamos que estar repitiendo como una letanía diariamente y una cierta cantidad de veces. No encontramos ningún ejemplo aparte en la Biblia que lo ratifique, ¿verdad? Que lo ratifique como es parte de las reglas de interpretación bíblica, que siempre tiene que haber otro ejemplo, otro modelo, o otro texto, o otro personaje que aplique o que sea tipo en este caso, de la oración, pero no la hay. Todas las oraciones que encontramos después eh, son completamente diferentes, pero tienen más o menos una misma estructura. Y por eso encontramos ahí lo que se le ha denominado el Padre Nuestro. Luego encontramos en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros, ¿verdad? De nuevo, la parte religiosa él está diciendo lo que no debemos de hacer, como hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Como ven, de nuevo, aquí una recompensa en público, aquí otra recompensa en público, y luego aquí. Estos son los tres elementos o las tres costumbres que era una manera de la práctica de la religiosa judaica en aquel entonces. Pero a nosotros se nos demanda otra cosa. Cada uno de los aspectos contrarios es lo que nosotros debemos de estar haciendo. Y por eso me voy a volver de esta otra presentación que ya tengo aquí. Entonces habla de que no seamos hipócritas, ¿verdad? Que no seamos hipócritas, sino que seamos puros, genuinos, ¿verdad? Reales. Se demanda de nosotros que en vez de ser una iglesia nominal, o sea, yo pertenezco, soy parte de un número en una iglesia, en el Señor nos llama a ser una comunidad. Una comunidad en donde hay coinonía, ¿verdad? Una comunidad donde velamos unos por otros, una comunidad donde hay el amor, es el vínculo que nos une unos con otros. Y la religión vistosa es de y para los hombres. Entonces, no es cuestión de que los hombres me vieran que estaba dando limosna o que me pongo en una esquina a gritar, ¿verdad? Y que la gente diga que soy espiritual, o que esté allí, ¿verdad? Que ni siquiera he hecho ni siquiera una hora de ayuno, pero ya me pongo ahí recién levantado en la mañana, ¿verdad? Que con los ojos todos rojos y me voy ahí, ¿y qué te pasa? Ah, estoy orando, ¿verdad? Estoy ayunando.
Y ahí pobrecito, ¿verdad? Está ayunando. Ese es justamente lo que está diciendo Cristo. No demudes tu rostro. Bueno, Ajá, sí, dime, Roberto. disculpe que lo interrumpa, hermano. Es que estaba buscando porque estaba con una pequeña duda. Era un poquito más atrás que estábamos viendo la oración del Padre Nuestro. Es que estaba viendo ahí que bueno, en la versión de Reina Valera dice, hágase tu voluntad, así en el Ajá, cielo, en la tierra. Pero ajá, viendo que aquí, que en las Américas y en otras, dice, hágase su voluntad, así primero, así en la tierra como en el cielo. O sea, ajá. ¿cuál de las dos? Digamos? O sea, yo creo que la que es como la unidad de matemática, la unidad conmutativa, o una cosa no hay, Ajá. el resultado siempre va a ser igual. Pero no sé, como que una vez me habían dicho a mí que es mejor decir primero en el cielo, porque en el cielo la voluntad es primera y después en la tierra queda como en segundo lugar, pero eso no altera el producto, ¿no? O está, cualquiera Ajá. es igual. Esa es Eh, la duda que me salió. Vamos a ver, dice, Ahora que lo que leímos decía primero, hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra. Pero ajá, aquí se está buscando, en esta la Biblia de las Américas dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, pero primero la voluntad tiene que ser allá en el cielo donde está Dios y después de segundo que haría la tierra. Pero esta ajá. no tiene nada, no. Realmente no hay un orden. Aquí Mateo lo que hizo fue eh, irse a su propia realidad, a su propio contexto. Y el propio contexto, que es lo que estaban ahí la gente escuchando, ¿verdad? Sus discípulos, eh, ellos necesitaban oír que también eran prioridad. Y no es que realmente estén dando, o sea, Dios siempre tiene el control en todo. Y en el cielo siempre se hace su voluntad, pero en la tierra no, ¿verdad? No siempre se hace su voluntad. Y por eso hizo énfasis primeramente Mateo, diciéndose que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se da en la... O sea, el ejemplo que está poniendo Mateo es que allá en los cielos, sí es, ¿verdad? Sí es. Como, ¿en qué versículo está? El versículo 10, En el bueno, 10. aquí Mateo, es como estoy viendo aquí, Mateo 6:10, es que estamos viendo ahora en la página atrás, usted puso, ¿cuál era? Era Lucas, no sé qué. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, esa palabra como es la clave. Ujú. Esa es la palabra como es, ahí Mateo está diciendo, así como se hace en el cielo, que siempre se hace tu voluntad, se haga aquí. No es que esté poniendo primero la tierra y No, después que el se pone, cielo, ok, sino que perfecto. está poniendo nada más un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Una figura. Y la figura que está usando en este caso es que allá en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios y siempre se ha hecho. Y Sí, así como se hace allá, debe de abajo, hacerse igual, aquí, sí, ¿verdad? correcto, pero de los dos Ujú, lados, correcto, sí, sí. Es ujú. que eso a mí me llamó la atención porque una vez dijeron esto y que ahorita que usted lo dijo me acordé, digo, yo voy a preguntarle al hermano porque dice ahí lo que está haciendo es una comparación, que la voluntad de Dios hace tanto allá como aquí. En los dos lados, Ujú. que primero en una versión diga cielo y después diga tierra en la otra, eso no va a variar nada, siempre va a ser igual. Sí. Ajá. Muchas gracias, hermano. Bueno. Entonces, las oraciones públicas, los ayunos públicos, las donaciones, las limonas y sus ofrendas, ese era un trío conformado por estas tres disciplinas, ¿verdad? Que tienen que ver con el servicio al prójimo, la donación, que tiene que ver con reconocer nuestra dependencia de Dios, la oración, y tiene que ver con negarse a uno mismo, ¿verdad? Y disciplinarse, eso es el ayuno. Y en nosotros debe ser no una religión nominal, sino que una religión de corazón. O sea, yo debo de estar convencido de que la oración, el dar y el ayunar son parte de la demanda de Dios en los momentos que se necesita que así sea, ¿verdad? El dar, pues yo tengo una responsabilidad de dar, pero no se centra única y exclusivamente en dar algo monetario, ¿verdad? Sino algo de valor. Y cuando digo algo de valor, estoy hablando de mi tiempo también, ¿verdad? Mi tiempo es valioso.
Y debo de verlo así, porque si yo dedico tiempo a mi familia, debe ser tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad es valioso. Si yo dedico de tiempo a la iglesia, tiene que ser un tiempo de calidad. Y ese tiempo es valioso. Pero ¿en qué sentido se convierte tanto en la familia como en la iglesia o en el trabajo? Ese tiempo de calidad, ¿por qué es así? Porque todo eso lo estoy haciendo por el amor a Dios. Eso es clave, ¿verdad? O sea, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces no es cuestión de que unas cosas sí y otras no. No, todo lo que yo hago está en función de honrar, está en función de glorificar, está en función de agradar a Dios. Y por eso es clave en aquel entonces esta forma de adorar a Dios en el sentido religioso. Que daban, pero daban para que lo vieran que estaban dando. Que oraban, pero lo hacían de manera que la gente lo viera. Y ayunaban y se ponían así todos tristones, ¿verdad? Para decir que, ay, pobrecito que están ayunando, ¿no? Todas estas cosas es en el Señor el que ve el corazón y Él dice, esto es genuino lo que está haciendo y Dios da su respuesta. ¿Cuál va a ser esa recompensa? Dios va a dar una respuesta en las tres en público. Y Él se va a encargar de que así sea, ¿verdad? Posiblemente sea que después me busquen a mí como el encargado del ministerio de oración. ¿Por qué? Porque yo estoy orando ahí al Señor y solamente yo y el Señor sabe que yo estoy orando y que me encanta orar. Y puede ser que me busquen, ¿verdad? Porque ya vio Dios que tengo un corazón recto para con aquello y venga, que me busquen para eso. Entonces Dios está permitiendo recompensarme públicamente por ello. Puede ser que yo sea un hombre disciplinado, una persona disciplinada y, y mantengo, digamos, actitudes para el ayuno, que o ayuno cada cierto tiempo por esto, por lo otro, y me disciplino, ¿verdad? Y no es que me voy a estar flagelando como lo hacen algunos grupos religiosos, sino que es una actitud hacia Dios, en la que yo estoy dejando de comer, de ingerir en este cuerpo alimentos y que esa actitud de entrega a Dios en cuerpo, alma y espíritu, Dios la recompensa. Y ese Dios lo va a hacer. Y puede ser de que vengan y me llamen para esto, que me den esto, que me den lo otro, y Dios se va a encargar cuando hay algo genuino en nosotros. Y eso tiene que ver con estos tres puntos, ¿verdad? Nuestro deber es que debe ser algo de corazón. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor y por amor a Él es que lo estamos realizando. La limosna, la verdadera observancia de la religión. En el 1 dice, guardaos de ser visto por los hombres, porque ellos ya tienen una recompensa. En el 2 dice, cuando des, no seas hipócrita, porque la recompensa es de los hombres, no de Dios. Y en el 3 dice, cuando des, da en secreto, Dios va a recompensar en público. En cuanto a la oración, siempre habla de una actitud. En las 3 es de actitud. No seas como los hipócritas. Recompensa de los hombres es lo que se buscan el que no lo está haciendo para Dios. En el 6.6, la oración en secreto es la que Dios va a recompensar en público. Y en el 7.8, no hagas como los gentiles. Dios sabe lo que necesita. Miren, esto es bien importantísimo. Dios sabe lo que necesita. Y debemos de decirle a Dios, mira,
Yo estoy aquí preocupada o preocupado porque, porque necesitamos algo en casa, ¿verdad? O necesitamos apoyo para esto, apoyo para lo otro. Hay cosas que definitivamente son gustitos, pero Dios no va a estar allí para cuestiones de gustitos, sino para, para cubrir una necesidad que realmente tiene un propósito, ¿verdad? Un propósito en la vida, como pedir, por ejemplo, un trabajo para un hijo, ¿verdad? Que Dios le dé la oportunidad de trabajar. Eso es saludable, el orar por nuestros hijos y que el Señor los bendiga a través de un buen trabajo. Orar porque si tenemos varones, porque que Dios les provea una buena esposa, ¿verdad? Y que ellos sean buenos esposos también. Entonces, ¿es malo? No. Es bueno y es saludable orar. Y hay que orar desde pequeñitos. Por eso, por ello, ¿verdad? El Señor de algún lugar por ahí la tenés preparada, que Él la puede encontrar, ¿verdad? Y que sea una hija tuya y que ambos sean felices y que te honren a ti. Es una oración hermosa que se puede hacer muy frecuentemente por nuestros hijos que no están casados. Y si ya están casados, pues orar por el matrimonio, ¿verdad? Porque el adversario siempre quiere dividir los matrimonios, porque así gana batallas. Entonces orar, pues hay tantas cosas por las cuales orar. Y a veces cuando no sabemos exactamente qué orar, dice el texto que el Espíritu intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. Como quien dice, el Espíritu, cuando estamos orando y no sabemos exactamente qué expresarle a Dios, qué es ese sentimiento, esa necesidad que tenemos, el Espíritu viene y le dice a Dios, no, mira, lo que tiene este es que necesita esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Porque él está así, o está en esta situación, está lo otro. Él nos conoce perfectamente bien y sabe realmente las cosas que necesitamos y otras que realmente no necesitamos. Pero el Señor da abundantemente y cuando da, no da así por poquito, ¿verdad? Da completo. Y luego el ayuno, ¿verdad? No seas austero, el 16, para que te vean los hombres, sino que es Dios el que busca, el que va a dar la recompensa, no los hombres. Y el 18, 17 y 18 dice, verse saludable y en secreto, ¿verdad? Hecho para Dios el ayuno. Él es el que va a recompensar en público. Entonces son tres cosas, tres disciplinas cristianas que todos deberíamos de estar poniendo en práctica en algún momento determinado, especialmente el ayuno, ¿verdad? Algunos acostumbran, varias iglesias acostumbran a ayunar con cierta frecuencia. Y está bien, se crea una disciplina y algunos crean un hábito, ¿verdad? Un hábito de, de hacerlo cada cierto periodo de tiempo y hay variantes, ¿verdad? En los ayunos, hay medio ayuno, hay uno completo. Y ayuno completo no es solamente sin ingerir nada, ni líquidos ni nada, porque hay un ayuno que es solo con líquidos, nada de sólidos. Y hay un ayuno que es nada, ¿verdad? Nada de nada. Hay medio ayuno que solamente es un periodo de tiempo, en un día, ¿verdad? Digamos la mañana o la tarde, eh, se dedica al Señor a aquello. Y después que termina me va a pegar una gran forrada, ¿verdad? Pues, no, pues sí, no, ¿verdad? En el sentido de que no es cuestión de sacrificio de una necesidad latente y real, que es el hambre, sino con mucha moderidad, el ser moderados, ¿verdad? En eso. También en eso Dios mira la actitud del corazón. Bien, vamos a la ambición. El ser diferentes e ir al revés nos lleva a buscar, a ser ambiciosos. ¿Pero ambiciosos de qué? ¿Verdad? ¿Ambiciosos de qué? Este es como uno de los valores más relevantes de los valores del reino y que a veces no se entiende. El lugar de las cosas materiales es una advertencia contra la codicia. Es la primera parte en el capítulo 6.
que habla sobre en la segunda parte. Estamos hablando del versículo 19. El verdadero tesoro. Porque ya vimos lo del ayuno, ya vimos lo de la oración, estamos hasta el versículo 18 hemos llegado, ahora comenzamos con el versículo 19 hasta el versículo 34. Entonces vamos a darle una lectura a esta parte del texto y tenemos ahí no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y luego dice la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este versículo lo vamos a analizar un poquito más para que lo entendamos perfectamente bien. Y luego el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sabéis no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, y de nuevo, ¿verdad? Los compara con los gentiles. Como diciendo, el mundo es lo que está haciendo esto. Pero vosotros, ir al revés. Ustedes tienen que ser diferentes, él lo está diciendo Cristo a sus discípulos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Entonces vamos a ir analizando toda esta parte del texto. Si no hay preguntas hasta ahorita. Muy bien, estamos bien. Entonces del 19 al 21, la elección entre dos tesoros. Y esto tiene que ver con el dar el lugar a las cosas materiales, ¿verdad? El dar el lugar a las cosas materiales. Una advertencia a la codicia, No hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra todo se pierde y todo se arruina. Si no,
¿qué debemos hacer? Tesoros en el cielo. En contraste, los tesoros en el cielo son eternos e incorruptibles. Los tesoros en el cielo dan gozo ahora, en el contentamiento y sentido de bienestar que proviene de ser un dador, pero su máximo disfrute viene al otro lado de la eternidad. O sea, Dios les está diciendo, Cristo les está diciendo, miren, cualquier tesoro que ustedes tengan aquí sobre la tierra es vano. Se pierde y se arruina. Pero los tesoros en el cielo, esos nunca se van a arruinar. Y esos van a preservar para la eternidad. Ese es el sentido que está dando. Y cuando uno busca esos tesoros en el cielo, como digamos, estamos estudiando la palabra y de pronto Dios me habla, me instruye, me confronta también, ¿verdad? Y toma una actitud diferente en la vida, eso se siente alegre, hay un gozo en eso. El hecho de cuando yo tomé la decisión de aceptar al Señor Jesús y esa transformación que comenzó a darse en mí, yo quería compartirla con medio mundo, la compartía a mis compañeros y todo, quería que el mundo fuera como, o sea, sintiera lo que yo estaba sintiendo. Y eso es un gozo, ¿verdad? Es un gozo que se siente. Recuerdo que, yo no sé si los conté, pero cada vez que yo me acuerdo me trae gozo. Me trae gozo y en algunos momentos lágrimas, ¿verdad? Pero, pero no lágrimas de tristeza, sino que de una tremenda alegría, porque para mí eso fue una experiencia inolvidable, eh, como muchas otras que el Señor me ha dado, pero esa en especial fue algo hermoso. Yo estaba encargado de un grupo de jóvenes de la iglesia, éramos como unos 15 más o menos, y teníamos un ministerio. Y el ministerio era que todos los sábados antes de la reunión de jóvenes nos íbamos con el grupo, ¿verdad? Nos íbamos a un hospital que estaba justamente enfrente de la iglesia, el Hospital Rosales, que es el hospital público en San Salvador, el más grande y de todo El Salvador, ¿verdad? Bueno, hoy hay otro hospital más grande, pero el Hospital Rosales, por ser un hospital público, era el más grande en aquel entonces. Y nos habían dado las autoridades, la administración del hospital, de ir a los diferentes departamentos y pedíamos permiso a las enfermeras y a los médicos que a los que pudiéramos movilizar los llevábamos al auditorio. Todas las tardes, a las 2 de la tarde estábamos haciendo eso, todas las semanas. Y recuerdo que generalmente otro del grupo y yo éramos los que siempre estábamos ahí al frente, que hacíamos el llamado y lo que hacíamos en cada actividad es que llevamos a todos, sillas de ruedas, como fuera, lo llevamos y los sentábamos en el auditorio y pasábamos una película, ¿verdad? Y nos apoyaba un ministerio que se llama ¿cuál es el nombre de ellos? Bueno, Cruz se llama ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces tenía otro nombre. Pero ellos nos prestaban las máquinas de la proyección y el rollo de la película que nosotros queríamos porque era de 9 milímetros y aquel rollo que ponían que comenzaba una cinta a pasar, ¿verdad? Entonces nos prestaban a un hermanito que sabía manejar ese aparato y que se trababa, él lo destrababa y no dejábamos de ver la película, pues en conjunto con ellos íbamos. Entonces ya cuando era la hora que ya teníamos la gente que habíamos llevado, comenzábamos a hacer la película, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo todos que en el momento de que el rollo se terminaba, la película finalizaba, cuando aparecía la leyenda ahí, fin, ya todos teníamos que estar parados en parejas en la entrada para que nadie saliera. Y inmediatamente el que iba a hacer el llamado tenía que estar puesto de pie porque había una tarimita al frente y tenía que estar de pie y comenzar a hablar porque si no la gente iba a buscar cómo salir. Pues ya eso lo teníamos ahí bien,
experimentado y lo hacíamos a la perfección. Desde semanas antes, este joven me había dicho, mira, yo quiero hacer el llamado, yo quiero enseñar, dame la oportunidad. Y entonces, vaya, le dije, prepárate, ¿verdad? Estudia este texto, hace esto, hace lo otro, y lo instruimos, ¿verdad? Para que se fuera. Él estaba muy entusiasmado ese día, pero entusiasmadísimo. Entonces llegó el momento, un muchachón alto, ¿verdad? Blanco, fornido, estaba pero entusiasmado ese momento. Entonces yo me quedé a un ladito abajo de la tarima de él y comenzamos. En esa ocasión fue un momento especial, porque nos permitieron sacar a inclusive enfermos a pacientes que se llenó, ¿verdad? Se llenó el auditorio, llenísimo. Y hasta llegaron médicos y enfermeras estuvieron ahí. Fue algo asombroso. Y ya nos pusimos a las entradas y comenzó la película, ¿verdad? Y yo le decía, ¿está listo, verdad? Bueno, estaba allí abajito de la tarima, ¿verdad? Él estaba listo. Y cabal, cuando apareció Finn, se puso de pie, estaba de pie en la tarima con su Biblia en la mano, y ya todos nosotros nos pusimos así, se entendieron las luces, y entonces él se quedó y se oyó un silencio en aquel auditorio con más de 100 personas, pero un silencio que se oía hasta una mosca que volaba alrededor. Y todos decíamos, habla, ¿verdad? Di algo. Y se quedó completamente petrificado. Y fue tanto esa petrificación en él que de pronto comenzó como a doblarse todo, hasta que llegó a sentarse en la tarima. Y recuerdo que sentado en la tarima se puso a llorar. Y se le oía pues el llanto, porque todo el mundo estaba ahí en silencio. Y lloraba como un niño. Y recuerdo que en un momento le puse mi mano en la espalda y le digo, Fernando, porque Fernando se llamaba, levántate. Y entonces no podía, ¿verdad? Estaba completamente petrificado. Y lo único que puedo decir yo, en el momento dije, miren, Fernando, lo único que quería es darles un mensaje. El mensaje que él había preparado durante varias semanas, y decirles que Cristo les ama, ¿verdad? Y que espera que ustedes tomen una decisión de acercarse a Él en esta tarde, y así como vieron una película, porque la película sí es llamado también, pues que ustedes puedan tomar una decisión. Si me permiten, voy a hacer una oración. Y comienza a hacer una oración. Y miren, fue el día en que más hasta médicos aceptaron en esa ocasión. Fue algo asombroso. Y me quedó ese tesoro, ¿verdad? Es un tesoro que siempre lo guardo, y que en algún momento, cuando vale la pena y es oportuno hablar de él, lo menciono. Quizás, bueno, después platicamos con él y todo, y dijo que estaba tan emocionado, estaba que de pronto se le olvidó todo, ¿verdad? Se le olvidó todo. Pero así fue, ¿verdad? Es una experiencia inolvidable. Pues es justamente eso, ¿verdad? Al ver tantas manos alzadas, eso fue, Señor, dije yo, gracias, ¿verdad? Gracias, porque eres tú el que ha obrado, y no nos alcanzó el tiempo para poder hablar con todos, ¿verdad? Hablamos con la mayoría, hablamos y le dimos, sí, dígame. ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a pedirle a Rafita si le puede bloquear el sonido. Y la hermana Mirla parece que no escucha, dice, no sé. Sí, hermana Mirla, quería hablar. No escucha, dice que el audio, que no escucha lo que se está hablando, pero imagino que es el audio de ella, no sé si Rafita ahí que se fije ahí para que... No, porque Rafita lo que puede hacer es bloquearla y activarla.
Pero si es un audio de allá de ella, es cuestión de su máquina. Correcto, sí, porque puse ahí en el chat que no escuchaba. Bueno, ok. Vamos al siguiente, la siguiente parte. Habla de la lámpara en el cuerpo. Aquí estos dos versículos, 22 y 23, nos hablan de la elección entre dos visiones. Allá era entre los dos tesoros, ¿verdad? Tesoros en el cielo y tesoros en la tierra. Aquí habla de dos visiones. Y la primera es la lámpara del cuerpo, es el ojo, ¿verdad? El ojo es la que capta la luz y transmite imágenes y la luz a la parte interna del cerebro y procesa toda la información. Entonces, esa luz entra por nuestros ojos. Eso es lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Simplemente la idea es que la luz entra por el cuerpo a través del ojo. Porque cuando está completamente oscuro, no vemos nada. O sea, no hay nada de luz que penetre en el globo ocular. Entonces, si nuestros ojos fueran ciegos, viviríamos en un mundo de oscuridad. Y eso es lo que está diciendo Cristo ahí, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, la idea detrás de esto de tener un ojo bueno es ser generoso o de una misma mente, ¿verdad? De un mismo sentir. Ambos principios aplican a la actitud del discípulo hacia las cosas materiales, ¿verdad? Hacia las cosas materiales. Entonces está hablando de que si mi cuerpo, mi mente, todo mi ser está siendo iluminado por las cosas de Dios, que es la luz, pues yo voy a tener el panorama completo en la vida. Pero si yo estoy dejando que el mundo venga y las cosas del mundo vengan y penetren, están creando oscuridad en mí, voy a tener un mal ojo y no voy a ver claramente las cosas. Voy a tener, como dice el texto, un velo en mis ojos, ¿verdad? Y no voy a poder ver lo espiritual de Dios, porque estoy ciego. Y por eso habla de una actitud hacia mantener una, una visión correcta hacia las cosas del reino y no hacia las cosas materiales. O sea, ninguna cosa material debe sustituir las cosas del reino. Porque las cosas del reino me iluminan, pero lo material me ciega. Eso es lo que Cristo está diciéndoles aquí. Entonces, llenos de luz, dice, ¿verdad? En ese último versículo. Lleno de luz y no en tinieblas. Se dice, en cualquier caso Jesús nos dice que nuestro ojo está dirigido a cosas del cielo o por lo tanto lleno de luz o a cosas de la tierra y por lo tanto en tinieblas, ¿verdad? Que es justamente lo que explicaba. Y tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre dos visiones. Es decisión nosotros hacerlo. Así como elegimos allá no ser honrados por los hombres en la religión, sino en que sea el Señor quien nos recompense porque lo estamos haciendo para Él. Aquí no es cuestión de elegir o sustituir el reino de Dios, porque el reino de la tierra siempre nos va a mantener en tinieblas, sino que el reino de Dios es luz y debemos de buscar diariamente esa luz, porque el Señor lo va a estar llenando de su luz admirable, dice el texto. Preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido esta parte, hermanos? Sí, claro, hermano. Ok. Dice en el versículo 23,
¿cuán grande no será la oscuridad? ¿O cuán grande no serán las mismas tinieblas? Basándose en la analogía del ojo, Jesús nos recuerda que si somos ciegos, en nuestros ojos, todo el cuerpo está ciego. Las tinieblas entonces son grandes en nuestros cuerpos enteros. De la misma manera, nuestra actitud hacia los tesoros terrenales serán aquí serían los tesoros celestiales, ¿verdad? Ahí está mal redactado. Serán de gran luz o de gran tiniebla en nuestras vidas. O sea, ahí tendría que ser los dos, o tesoros terrenales o del cielo. Si son del cielo, serán luz. Si son terrenales, serán tinieblas en nuestras vidas. ¿Cuál de las dos vamos a decidir? Y Cristo viene y les dice, ¿verdad? Lámpara es el cuerpo. Simplemente debemos de buscar lo que Dios quiere que busquemos, que es la luz del reino de Dios y no la luz del mundo. Entonces, a menudo un cristiano materialista, avaro y egoísta justifica su pecado diciendo, solo es un área de mi vida. Pero así como la ceguera del ojo afecta a todo el cuerpo, también la actitud equivocada hacia las cosas materiales trae tinieblas a todo nuestro ser. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Yo he conocido personas que aman sus carros y lo aman más que a Dios, ¿verdad? Y hacen cualquier cosa por su vehículo. Y miren, hoy en día hay una tendencia enorme al amor hacia los animales. Yo no digo que sea malo, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero hay personas que aman más a sus animalitos, a sus mascotas, que a su mismo esposo o esposa, que a sus mismos hijos, ¿verdad? Entonces cae en esto, ¿verdad? Una lección de dos visiones. O realmente, ¿verdad? ¿Para qué están? ¿Cuál es el propósito de su vida? Si tienen hijos, pues ¿cuál es su propósito? Dedicarle tiempo a los hijos. Si tienen esposo, pues al esposo, no a la mascota, ¿verdad? En sí. Pero a veces hay más tiempo de calidad con la mascota, porque la mascota me obedece en todo, ¿verdad? Y no me dice nada. Y paso más tiempo con la mascota. A veces no es necesariamente una mascota o una persona o un carro, el celular. ¿Cuánto tiempo paso en el celular? Chateando, enviando mensajes, viendo videos, y ahí estoy, ¿verdad? Dedos estos se han vuelto expertos en pasar y pasar y pasar, y hasta me desconecto de otras cosas. Y algunos inclusive están en el culto en la iglesia y ahí están, ¿verdad? Viendo otras cosas que no debían de estar viendo. Y hoy ya no es solamente los jóvenes, sino que son los adultos también, ¿verdad? Están poniendo en práctica esto, están sustituyendo una cosa por la otra. Hoy hay toda una diversidad de cosas de distracción, de distraernos, de dedicarle tiempo al reino, a tener luz, y nos estamos metiendo en las tinieblas del mundo, ¿verdad? Nublándonos de cosas que Dios no quiere que estemos realmente. De eso nos habla. Ahora, la elección entre dos amos. Como bien dice allí en el versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, nadie puede servir a dos señores. Tener a dos señores no es como tener dos trabajos, ¿verdad? No estar en dos trabajos a la vez. Jesús tenía en mente una relación de amo y esclavo, que era lo que había en aquel entonces. Ningún esclavo puede servir a dos amos, mucho menos en aquella época. Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible. Si piensas que estás sirviendo a dos amos exitosamente, estás engañado,
¿verdad? Esto es algunos que les pasa hoy en día así, ¿verdad? Ah, no, que están bien. Miren, a mí me pasó y me pasó factura porque yo tenía un Dios que era el fútbol. Yo dejaba de hacer cualquier cosa por ir a jugar fútbol. Y como llegué a jugar en la liga de ascenso de aquí, de mi país, me sentía honroso, me sentía orgullado, así, levantaba el pecho, ¿verdad? Porque me aplaudían, me pagaban, ¿verdad? Por jugar. Y entonces yo me sentía bien, me sentía súper bien y, y me sentía halagado, ¿verdad? Porque me decía, ay, viene el... Ya no les digo el apodo que me decían, ¿verdad? Pero era la forma en que se identificaban conmigo y en fin, me sentía súper bien y a veces dejaba ir a la iglesia de hacer cosas para el Señor por jugar fútbol. Hasta que el Señor me pasó factura, porque cuando Dios tiene un propósito con uno, hasta que nos lleva, ¿verdad? Hasta que nos lleva a que cumplamos, y no es que me torció el brazo, sino que me permitió pasar por experiencias que si yo no las hubiera visto desde la visión de Dios, anduviera todavía, ¿verdad? En un mundo completamente nublado en mi vida y con un amo diferente que no es el Señor. Pero cuando ya vi la realidad y vi que es lo que era Dios de por medio, así como Job, entonces digo, ya entendí, Señor, ya entendí, ya estuvo, ya hoy te voy a obedecer, ahí voy. Y tuve que pasar por esas circunstancias que no fueron nada buenas, ¿verdad? Pero pasé. Y gracias a Dios que la pasé y ahora doy gracias a Dios porque Dios me permitió pasar por eso y fue una victoria. Entonces Jesús afirma que servir a dos amos es simplemente imposible. No se puede, ¿verdad? No se puede hacer. Mientras el antiguo Israel luchaba contra la idolatría, pensaron que podían adorar al Señor Dios y al Señor Baal. Ese era uno de los grandes problemas que tenían y por eso se dividió el reino. Todos los que fueron al reino del norte, en Samaria, todos ellos adoraron, ¿verdad? Fue un sincretismo religioso que se dio, adoraban a los Baales y tenían altares en el templo que ellos habían edificado para Dios. Ahora eso es común en muchos templos y a veces en nuestras propias casas, ¿verdad? Nuestros propios hogares. Dios le recordaba constantemente que adorar a Baal era abandonar a Dios y estimar a uno es despreciar al otro. Entonces, ¿qué es lo que está dejándole Dios aquí a los discípulos? Miren, muchachos, no se puede, ¿verdad? Amar a ambos. O están conmigo o no están conmigo. El que no recoge conmigo desparrama. Eso les dijo. Entonces, ahí los estaba confrontando y les estaban diciendo, aquí está la oportunidad, es decisión de ustedes, pero va a depender de su actitud. Su actitud correcta hacia mi Padre es la que les va a llevar a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las tinieblas. Existen diferentes opiniones sobre el origen del término riquezas. Algunos piensan que era el nombre de un dios pagano. Otros piensan que la palabra viene del hebreo amán, confiar, confiarse, porque el nombre tiende a confiar en las riquezas. Este es lo que piensa este comentarista. Claro, cualquiera que sea su origen, el significado es bueno, es claro. Las riquezas es materialismo, ¿verdad? Materialismo. Y las riquezas son las que nos ciegan. Y al cegarnos, pues las adoptamos como nuestros amos. Y cuando digo de riquezas, pues no solamente pueden ser riquezas monetarias, sino que pueden ser cosas como me pasaba a mí, ¿verdad? Que decía yo tener una buena habilidad para jugar fútbol y eso me enorgullecía, pero me estaba llevando por un camino que no era el que Dios quería que yo llevara.
hasta que el Señor permitió que enderezara mi camino y siguiera los pasos del Señor. Y aprendiera a adorarle y no adorar lo otro. El lugar de las cosas materiales habla de la ansiedad sobre las cosas materiales. El 25. Por eso os digo, ¿verdad? O sea, poniendo el ejemplo del anterior, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Entonces aquí, primero, no os afanéis de vuestra vida. No debemos de enredarnos con preocupaciones por cosas que de este mundo, porque nuestra vida es más que esas cosas. O sea, Dios nos está, Cristo les está diciendo a ellos, miren, la comida y el vestido son necesarias, sí, pero hay cosas más importantes en la vida, como la relación conmigo, como el tener un corazón dispuesto a ser instruido de mi parte, a obedecer mi palabra. Eso es mucho más rico, ¿verdad? Y no se preocupen por las otras cosas, preocúpense por eso, porque lo otro, yo me voy a preocupar por ustedes y yo se los voy a dar. Pero preocúpense por esto. Si yo veo que eso están haciendo, entonces yo me voy a preocupar por ustedes. Por eso dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir? Estas tres cosas absorben toda la atención de aquellos que están viviendo sin Dios en este mundo. ¿Verdad? Es justamente qué vamos a comer, qué vamos a beber y qué vamos a vestir. Viene fin de año, ¿verdad? Y Navidad, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber y qué vamos a vestir? Viene Navidad, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber y qué vamos a vestir? Todos preocupados ahí. Por eso yo no digo que sea malo, ¿verdad? Yo celebro aquí con, por lo menos una vez en el año, el mundo cristiano tiene algo de celebración, de recordar quién es nuestro Señor Jesús. Que es el tiempo o no, que no es el tiempo, que es el bíblico, que no es bíblico, pero por lo menos, como dice Pablo, ¿verdad? Si de buena actitud o de mala actitud están predicando el evangelio y de alguna manera. Aunque ya no hago las mismas cosas que hacía antes, sino que buscamos un tiempo para dar gracias a Dios, para orar, ¿verdad? Para tener un tiempo en la iglesia. O sea, hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y nos preocupamos por tener algo de comer. Cuando hay plata, ¿verdad? Algo de beber y algo de vestir. Algo de vestir, bueno, no sé. Aquí en nuestro país, recuerdo cuando estábamos pequeños, nosotros nacimos en una familia muy pobre, ¿verdad? Y con mi hermano siempre decíamos, a ver qué vamos a estrenar ahora. Porque era la costumbre, por lo menos en mi país, y creo que en muchos países latinoamericanos, que en Navidad los niños estrenan ropa y en fin de año también. Entonces, recuerdo que siempre esperábamos que nos regalara. Y tenía una tía que lo único que me regalaba ella era calzoncillo, o sea, ropa interior, ¿verdad? Eso es lo que me regalaba. Yo sabía que por lo menos mi ropa interior la iba a tener, porque ella era bien fiel. Pero la camisa y el pantalón y los zapatos eran mi papá. Pero a veces mi papá decía, miren, no alcanzó. Entonces, él siempre nos decía, pues vamos a estrenar ropa planchada. Y así buscamos la mejor camisita, ¿verdad? La mejor pantalón. Y ya le pedíamos a mi mamá que la planchara y que la pusiera bien, bien bonita. Y ya esa la poníamos en la noche para andar ahí con los vecinos y los amigos. Y ya decíamos, hoy andamos estrenando ropa planchada. Pero lo que queríamos era divertirnos, ¿verdad? Pero estábamos preocupados por lo que íbamos a vestir, porque era una tradición, sigue siendo una tradición hasta el día de hoy. Ahora realmente ya no me preocupo, ¿verdad? Si voy a tener o no voy a tener.
porque lo que quiero es adorar a Dios. Lo que quiero es tener ese tiempo con el Señor, sea en abundancia o no sea en abundancia. Pero es el Señor el que va dictando eso, ¿verdad? No debe haber una tremenda preocupación por nosotros si tenemos el pavo, si tenemos algo de beber, ¿verdad? Un vino o el pastel o una buena ensalada. No, un buen tiempo lindo como familia, por muy sencillo, humilde que sea, es suficiente, porque es el corazón que nosotros ponemos para esto lo que nos debe de motivar. Y el Señor nos va a poner un corazón, una actitud, nos va a dejar, ¿verdad? Que disfrutemos aquello. Y no como algunos que no tengo, ¿verdad? O algunas canciones que hablan de que otra Navidad, ¿verdad? Otro año más de recordación y comienzan a decir de esas canciones tradicionales. Y otros que hablan de que la Navidad es triste, ¿no? ¿Verdad? Debemos de vivir una Navidad todos los días realmente, como cristianos. Todos los días renace el Señor Jesús en nuestras vidas. No os afanéis. Hay una diferencia entre un sentido piadoso de responsabilidad y una preocupación impía. Sin embargo, una preocupación impía a veces se disfraza de responsabilidad. Spurgeon dijo: no puedes decir que Jesucristo se preocupó por lo que comería y bebería. Su comida y su bebida consistían en hacer la voluntad de su Padre. Y eso es lo que dijo, esa fue la respuesta que le dijo: yo no tengo dónde. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es realmente donde debería de estar. Por eso que está hablando, ¿verdad? Miren, de nada sirve que se pongan ansiosos. La prioridad en ustedes es que tengan esa ambición, ¿verdad? De adorar a Dios, que tengan esa ambición de adoración a Dios, de buscar a Dios, que tengan esa ambición de que como en oración, ayuno y el dar, de honrar a Dios. Que no busquemos las tinieblas, sino la luz, esa ambición, ¿verdad? De buscar la luz, esa ambición de no estar divididos con dos amos, sino que uno solo, ¿verdad? Esa ambición, por eso ese valor, ¿verdad? Ser ambiciosos de buscar no nuestra justicia, ni la justicia de los hombres, sino que la de Dios. El cumplir con Dios, el obedecer a Dios. Esa es la clave en la vida de todo creyente. Entonces dice Cristo, ¿verdad? ¿No es la vida más que el alimento? La preocupación de la que Jesús habló degrada al hombre al nivel de un animal. Perdón por lo que digo aquí, ¿verdad? Que solo se preocupa por las necesidades físicas. Tu vida, la vida de ustedes y mi vida, es más, y tienen asuntos celestiales que perseguir. Por eso es que debemos de ser ambiciosos, de buscar en el Señor esas cosas hermosas que ya tiene Dios para nosotros preparadas de antemano. Y perseguir eso, ¿verdad? Ser ambiciosos de buscar esas cosas que el Señor quiere darnos y que ha prometido darnos. Entonces, nosotros somos más importantes para el Señor que el alimento y el vestido o que cualquier otra cosa. El Señor se va a encargar de darnos lo que tiene que darnos. Del 26 al 30, ejemplos y argumentos en contra de la preocupación. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pero os digo que
ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Entonces, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios provee para las aves, las cuida. Por lo tanto, debemos esperar que Él cuidara también de nosotros. Él va a cuidar y quiere hacerlo. ¿No valéis vosotros más que ellas? La preocupación que mucha gente tiene por las cosas materiales de la vida está arraigada en una comprensión reducida de su valor ante Dios. Y esto es bien importante, hermano. Muchas veces nosotros nos menospreciamos, o sea, menospreciamos el valor que nos da en la vida. Nosotros valemos mucho para Dios. Ahora, ¿Dios nos necesita? No. Él es soberano, es suficiente. Pero somos valiosos para Él. Somos tan valiosos que dio a su Hijo por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. En ese sentido tenemos un tremendo valor para Dios. Dios ama su creación y mucho más a sus hijos, como bien dice allá Juan 1:12. A todos los que creyeron a él, en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, así como ama a su Hijo, también nos ama a nosotros. Por eso debemos de comprender cuánto nos ama Dios y cuánto nos cuida. El mundo no comprende eso. Por eso no actúa de esa manera. Dios nos ama y nos cuida y está atento a todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo? La preocupación no logra nada. No podemos añadir nada a nuestra vida al afanarnos. Pueden haber pecados más grandes que la preocupación, pero no hay uno más autodestructivo e inútil, que es el preocuparnos, ¿verdad? Por las cosas. Y añadir, la palabra que se utiliza aquí, añadir, el griego antiguo puede significar añadir a la vida en vez de añadir a su estatura. Pero el pensamiento es el mismo. De hecho, en vez de añadir a nuestra vida, podemos dañarnos a nosotros mismos por medio de la preocupación. El estrés es una gran contribución a las enfermedades y a la mala salud. Cuando estaba estudiando en la universidad, el estrés me pasaba siempre factura. Cada vez que iba a entrar a exámenes, yo me arruinaba del estómago tremendamente. El estrés. Una vez terminando los exámenes, yo no me importaba si salía bien o mal, desde luego que me preparaba para salir bien. Pero una vez terminando los exámenes, yo, en la gloria, ¿verdad? Porque ya no estaba preocupado por eso. Y era el estrés. Así en muchos estresados no saben que les están pasando factura. Tengo un vecino aquí a mi derecha, un jovencito, ¿verdad? Que por el estrés que está pasando, porque él trabaja en casa y le piden ciertos cuotas que tienen que estar cubriendo, le dio parálisis facial y ahí está recuperándose, ¿verdad? Pero justamente el estrés en la vida, y a veces es por las cosas materiales, ¿verdad? Yo no digo que sea malo el trabajar o buscar eso, sino el trabajo lo debemos de disfrutar, pero no debemos dejar que el trabajo nos esclavice, ¿verdad? Sino lo mejor es buscar otro trabajo. Y cuento una experiencia. Yo recuerdo haber estado en una empresa que estuve como gerente financiero y me pagaban muy bien. Y era una empresa maquiladora. Y maquilaban ropa interior de mujeres, de todo tipo, ¿verdad? Y
Recuerdo que una noche llegó el dueño de la compañía y me llevó una enorme caja. Me la puso así encima del escritorio. Y me dice, licenciado Pérez, mire, aquí está esta caja. Revísela y al verla usted ya sabe qué es lo que yo busco. Y se fue. Bueno, efectivamente, ¿verdad? La dejé allí porque ya era de noche. Me fui, regresé el día siguiente en la mañana y cuando lo primero que hice fue abrir la caja. ¿Qué había dentro de la caja? Habían decenas de facturas con sello de cancelado, pero vacías. Yo sabía lo que significaba eso. Significaba que yo podía agarrar cualquier cantidad de facturas, ponerles una cantidad, lo que fuera, y ponerlos como gastos. Y financieramente agregar e inflar los gastos de tal manera que él no pagara ningún impuesto, ¿verdad? Por alguna ganancia o otra cosa que tuviera al sacar los estados financieros. Cuando me vi con eso, dije yo, lo primero que pensé, ¿qué hago, verdad? Depende aquí mi salario, mi condición de, de, de vida, ¿verdad? De vida. Y dije, no, yo no voy a vender mis valores por una cosa así. Dios, aquí está, y decidí hacer la carta. Cuando él llegó, le llevé la caja y le dije, ingeniero, mire, imposible, ¿verdad? Yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Así que se siente incapaz, soy incapaz. Entrégame su renuncia, pues, y como ya se la tenía, ¿verdad? Aquí está, se le puse la renuncia en un sobre encima de la caja y me di la vuelta, agarré mis cositas y me fui. Pero miren, yo me sentí, pero tan tranquilo, me sentí tan bien, que seguro me hubiera quedado, mi conciencia hubiera quedado con un estrés que quizás me hubiera enfermado. Pero Dios se encargó de todo, ¿verdad? No pasó ni una semana cuando ya Dios me había provisto de otro trabajo. Así que pongo esto como ejemplo, que fue parte de mi vida y que les puede ayudar a ustedes también. Versículos, ejemplos de los argumentos en contra de la preocupación. Si la hierba del campo, Dios la viste, Dios inclusive cuida de la hierba del campo, así que ciertamente cuidará de nosotros en todo momento. Estaremos confiados en el poder y cuidado que nuestro Padre Celestial nos tiene. Hombres de poca fe no es una culpa pequeña, pues perjudica enormemente al Señor y tristemente aflige a la mente inquieta. Cuando se habla de poca fe, pues es lo mismo que le dijo a los discípulos cuando iban en la barca, ¿verdad? Y les digo, hombres de poca fe. O sea, no creyendo en el Señor lo que podían hacer en el nombre de Él. Y eso es justamente lo que nos está diciendo aquí. Que en el nombre de Él y por Él podemos hacer cosas extraordinarias. Y el Señor puede hacer cosas tremendas con nosotros. Pero tenemos que tener una actitud correcta hacia Él y reconocer en Él lo que Él quiere que reconozcamos. Pensar que el Señor viste los lirios, dejará desnudos a sus hijos, si Dios los viste así, no nos va a dejar desnudos a nosotros, ¿verdad? Y pensar de que nos va a dejar desnudos, eso es vergonzoso. Poca fe aprenden mejores modales, dice Spurgeon. Pensar que el Señor que viste los lirios dejará desnudos a sus hijos es vergonzoso. O poca fe. Aprende mejores modales. Está diciendo Spurgeon aquí que el modal, la moral nuestra tiene que ser tanto de que le creemos a Dios en sus promesas y no tanto en creernos en nosotros, de nuestras capacidades o no. Y es bueno creer en nuestras capacidades, pero darle gracias a Dios por las capacidades que el Señor me ha permitido alcanzar. Versículos 31 y 32. Vamos a leerlo.
Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, que necesitáis todas estas cosas. Entonces, no os afanéis, pues se nos invita a conocer la libertad del afán y de la ansiedad, o sea, estar libre de estas dos cosas, del afán y la ansiedad, que vienen de una preocupación indebida por las cosas materiales. Podemos reflejar el mismo tipo de corazón que demostró cuando dijo lo siguiente después de ser asaltado. Este es un ejemplo de algo que vivió Matthew Henry, el gran comentarista norteamericano. Él fue asaltado y dice él en uno de sus escritos: Señor, te agradezco que nunca me habían robado, que a pesar de que se llevaron mi dinero, escatimaron mi vida, que a pesar de que se llevaron todo, no era mucho, y que fui yo a quien le robaron y no yo quien fue el que robó. Qué interesante, ¿verdad? Como una actitud diferente y no como otros. Ay, si ya quisiera desquitarme, la verdad, o que les pase esto, que les pase lo otro. Por eso él puso en uno de sus escritos, en uno de sus libros, esta experiencia que él vivió, dando gracias al Señor porque, pues porque le robaron, nunca le habían robado, nunca había pasado esa experiencia, pero a pesar de que le robaron, guardaron su vida, ¿verdad? Y de todos modos no perdió mucho, porque era poco, pero le robaron. Y, y gracias a Dios que no fue él el que robó, ¿verdad? Entonces, por todo hay que dar gracias. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Los que conocen a Dios deben buscar otras cosas, no lo material. Eso es justamente lo que tienes a un Padre Celestial que conoce tus necesidades y el afán lo debemos de quitar de nosotros. Ahora, ¿es fácil? Yo sé que no es fácil, nos afanamos, pero una vez reconociendo esto, que tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, no lo hagamos chiquito, ¿verdad? No lo minimicemos, sino que démosle oportunidad a que Dios obre sobrenaturalmente en nuestras vidas. Versículo 33, hay un resumen. Pon primero el reino de Dios, Él se encargará de estas cosas. Dice, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, más primeramente el reino, ¿verdad? Buscar. Debe ser la regla de nuestra vida al ordenar nuestras prioridades. Sin embargo, es equivocado pensar que esta es solo una prioridad para añadir en nuestra lista y ponerla primero. En cambio, en todo lo que hacemos, buscamos primeramente el reino de Dios. Me trae a la memoria una experiencia que yo tuve. En la iglesia me enseñaron que yo debería de tener prioridades. Y hasta me dijeron, bueno, escribe aquí tus prioridades, ¿verdad? Y ponía prioridad número 1, Dios. 2, Dios. Número 2, la iglesia. Y así iba, del 2 en adelante iba cambiando, ¿verdad? De la prioridad de cada quien. Y después teníamos que decirlo, pero la mayoría habíamos puesto que la prioridad 1 era Dios. Con el tiempo fui aprendiendo este principio y le quité el número 1 a Dios. ¿Dónde creen que lo puse? Lo puse sobre todo, porque Dios quiere tener la prioridad en todo. Si el que estaba en 2 llegó a ser el 1, Dios quiere estar ahí. Quiere estar en el 2, quiere estar en el 3, quiere estar en el 4, quiere estar en el 5, quiere estar
en todo, pero va a depender de mí. Si yo primeramente busco el reino de Dios. O sea, que sea Dios quien reine en todo mi ser, en todo lo que hago y todo lo que emprendo, en todo lo que pienso y en todo lo que siento. Ese es justamente lo que nos está diciendo ahí este texto. Por ejemplo, realmente tenemos que escoger entre honrar a Dios y amar a nuestras esposas o ser buenos trabajadores. Honramos a Dios y buscamos primeramente el reino de Dios al ser buenos esposos y trabajadores. ¿Se entienden esto? O sea, nosotros estamos honrando a Dios cuando nosotros somos buenos esposos, cuando somos buenos padres, cuando somos buenos trabajadores, cuando somos buenos ciudadanos, estamos honrando a Dios. Entonces estamos escogiendo primero el reino de Dios y su justicia, y no mi reino, no el reino de otro, sino que estoy honrando a Dios en ese sentido. También debemos recordar esta declaración en su contexto inmediato. Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es digno para dedicarle nuestras vidas. Si piensas que es digno que tu Dios sea la riqueza, entonces tu vida estará condenada por la preocupación. Y vives la vida como un animal preocupado mayormente por las necesidades físicas. No, tenemos que darle la vuelta, ser diferentes, caminar al revés para que esto se dé. Y para esto tenemos que ser atrevidos, ambiciosos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en todas las cosas. Por eso este valor. Jesús no solamente les dijo que no se afanaran, les dijo que reemplazaran, y les falta una letra, el afán por una preocupación por el reino de Dios. Un hábito o una pasión solo se puede renunciar por un hábito o una pasión mayor. Entonces es importante que tengamos esto en mente en nuestras vidas. Si nuestra pasión mayor es el Señor, pues todos los hábitos yo los hago carnales, los hago a un lado. Y mi prioridad es el Señor. Pero si los otros hábitos son la prioridad, siempre voy a hacer a Dios a un lado. Hablando de lo primero que dijo, no se pueden tener dos amos, ¿verdad? O sirvo a uno o menosprecio al otro. No se pueden tener dos reinos. No se puede vivir o estar dependiendo de las riquezas o de Dios. Es justamente todos los ejemplos que está poniendo, que pusieron anteriormente. Entonces, lo que este versículo demanda es, por lo tanto, un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios, para aliarse completamente con su propósito, y este compromiso debe ser primero que todo, ¿verdad? Tiene que ser primero que todo. Eso es importantísimo. Y luego ve, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscas primero el reino de Dios y no crees que tu bienestar físico es digno por el cual vivir tu vida, entonces puede gozar de todas estas cosas. Él promete, o sea, Dios promete tesoros celestiales, descanso por provisión divina y el cumplimiento del propósito más grande de Dios para el hombre, la comunión con Él y ser parte de su reino. Ese es el máximo deseo de Dios, ¿verdad? La comunión con Él. Él quiere tener una buena comunión conmigo y con ustedes. Y que cada uno de nosotros seamos parte de su reino, pero Él quiere dárnoslo todo y nos lo está dando todo. Entonces, esta lección, buscar primeramente el reino de Dios, es elección. Es la elección fundamental que todos toman cuando se arrepienten por primera vez y son convertidos. Sin embargo, cada uno después de eso, nuestras vidas cristianas reforzará esa decisión o la negará. Algunos la niegan y en vez de subir, crecer en la fe, decaen, ¿verdad? Algunos otros se mantienen estándar. No hay variante, ni para arriba ni para abajo, ¿verdad? Se mantienen ahí neutrales. Pero el deseo de Dios es que subamos en la fe, que crezcamos en la fe y que sobreabunde en nuestras vidas. Eso es justamente lo que estaba diciendo. Y al final, el 34, por tanto, ¿verdad? Ese es un término de conclusión.
Aquí concluye todo lo que ha venido diciendo en el capítulo 6. Y dice Mateo, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará. Estoy leyendo la versión de las Américas. Se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día su propio problemas o su propio afán. Entonces, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. Si debes preocuparte, preocúpate por las cosas de hoy. La mayor parte de nuestras preocupaciones es por cosas sobre las que ni siquiera tenemos control. Y por lo tanto es tonto y dañino. Basta cada día su propio mal. Jesús nos recuerda que la importancia de vivir el día presente no es erróneo. Acordarse del pasado o planear para el futuro, ¿verdad? Eso es bien importante. No es erróneo. O sea, tener de base el pasado y pensar en el futuro no es erróneo. Hasta cierto punto, ambos son buenas cosas. Sin embargo, es fácil enfocarse demasiado en el pasado y el futuro y dejar que el día, su propio afán, sean ignorados. Dios quiere que recordemos el pasado y planeemos para el futuro, pero que vivamos en el presente. ¿Verdad? Eso es bien importante. Dios quiere que recordemos el pasado para no cometer los mismos errores. Que planeemos el futuro, ¿verdad? Cómo vamos a honrar y glorificar a Dios. Pero que eso que estamos pensando en el futuro lo comenzamos a hacer ya. Ya, ¿verdad? Que vivamos ese presente. Entonces, conclusión. Dios quiere que nos recordemos del pasado. Y es justamente esa última frase, es un principio, ¿verdad? Planeemos para el futuro, hermanos. Retomemos el pasado, planeemos para el futuro, pero vivamos en el presente. ¿Verdad? En el presente con el Señor diariamente, constantemente, honrándole, glorificándole y no teniendo dos amos, no buscando riquezas que son del mundo, no buscando cada vez más las tinieblas, volvernos ciegos, ¿verdad? No buscar honrar a Dios, sino que todo mi devoción debe ir para honrar y glorificar a Dios más. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y será Dios, ¿verdad?, quien me añadirá. Por eso el afán no debe ser parte de mí, porque el afán yo vengo, ¿verdad?, y me desprendo de él y se lo doy al Señor. No es fácil, hermano, yo sé que no es fácil, pero hay que aprender a confiar en Dios, ¿verdad?, a darle valor a eso que Dios quiere hacer con nosotros de nuestra vida. Así es que, comentarios. Hermano Genaro, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermano Roberto. Genarito. Comentarios, hermanos. Preguntas, si las hay. Creo que está todo bien explicado. Ok, gracias, hermana Mirla. Bueno, hermanitos, estamos a un par de clases de finalizar el curso, ¿verdad? Así es que estaremos ya entrando al capítulo 7 la próxima semana, para que ya el hermano Roberto se vaya tranquilo, ¿verdad? Que no esté preocupado ahí porque no va a estar en las últimas clases del curso de los valores del reino. Amén, amén. Así es que
Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, no yo, no que el Señor, ¿verdad? Yo simplemente soy un instrumento del Señor y poniendo todo lo que está de mi parte por dar lo mejor de lo que el Señor me enseña a todos y cada uno de ustedes. Así que doy gracias al Señor por eso y vamos a terminar con una oración, hermanitos. Amén. Oramos. Mi Dios, gracias Dios, agradecidos con este hermoso grupo de tus hijos interesados en honrarte, en glorificarte, en buscar tu reino, Dios. Que seas tú, Dios, premiándoles, que seas tú, Dios, honrándoles. Gracias por cada una de sus vidas. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus preocupaciones. Tú conoces también los afanes. Pues que ellos aprendan, Dios, a depositar en ti, pero que tú, Dios, les ayudes. Que seas tú, Dios, cuidándoles, guardándoles en todas y cada una de las áreas de su vida. La preocupación que sea, Dios, que cada quien pueda entregarla a ti, Señor, para que seas tú quien pueda guiar, pueda ayudar, pueda solventar y llevar consuelo, llevar respuesta, llevar lo que necesite cada uno de nosotros, Dios. Me agrego a esta oración también porque también tengo necesidades. A veces me afano por cosas, Señor, como cualquiera otro. Pero, Señor, ayúdanos al día a día, confiar en ti, depositar nuestra vida en ti diariamente y a honrarte, Dios, y a darte gracias en todo lo que tú nos das y todo lo que nos permites hacer, Dios. Así que estamos agradecidos por la vida que nos das. Gracias. Y por el cuidado que has tenido nosotros hasta el día de hoy y por ese interés que pones en cada uno de nosotros de buscarte, Dios, a través de tu palabra. Pues síguenos guiando, síguenos instruyendo y que atesoremos esto, no para volvernos ahí, sentirnos especiales, no. Señor, que nos permitas compartir esto con otros, que nos permitas vivirlo nosotros, para que seas tú, Dios, quien pues sea honrado en todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Así que, Señor, gracias por todo. Y es en nombre de Cristo, mi Señor, que estoy orándote. Amén. Amén. Bueno, hermanitos y hermanitas, gracias. Feliz noche.